Hola gente, ¿cómo están? Hoy volvemos con un nuevo video lleno de historias de terror sacadas directamente de Reddit. Prepárense para pasar un buen rato con este nuevo episodio. Espero que les guste. Cuando era niño, alrededor de los 11 años, solía dormir en la cama de mi hermana cuando ella no estaba en casa. Era una cama de agua con temperatura regulable, muy cómoda. Una noche, como de costumbre, entré a su habitación, cerré la puerta y me acosté. Todo normal. Sin embargo, esa vez, desperté en medio de la noche. Pero no en su cuarto, sino en el sofá de la sala. Quedé totalmente confundido. Me levanté para ver si mi hermana había llegado y me había sacado de allí, pero la puerta de su habitación seguía cerrada con llave. Al asomarme, noté que las sábanas estaban apenas arrugadas, como si nadie las hubiera movido, y mi hermana ni siquiera había vuelto a casa. Al día siguiente, les pregunté a mis padres si me habían llevado al sofá, pero juraron no haberse despertado en toda la noche. Cuando mi hermana regresó, tampoco supo de qué le hablaba. No tenía motivo para mentir, porque me habría sacado de su cuarto solo para dejarme en el sofá y luego irse. Nunca tuve episodios de sonambulismo, ni siquiera me muevo mucho al dormir. Todos pensaron que estaba inventando algo, pero años después, cuando ella se mudó y esa habitación pasó a ser mía, ya nada raro pasó. Ya adolescente, en lo que antes era el cuarto de mi hermana, solía escuchar música en una radio antes de dormir. Una noche, estaba jugando Kingdom of Camelot en la computadora. Era tarde, cerca de las 11 p.m, y mis padres ya estaban durmiendo. Cuando, de repente, escuché un ruido ensordecedor. Era como el sonido de una sierra eléctrica, pero grave, como si vibrara en el aire. El volumen aumentó poco a poco, cada vez más agudo, hasta estabilizarse en un zumbido constante. Me quedé paralizado, sin entender qué pasaba. Luego, de la nada, el ruido cesó, y la radio se encendió sola. No había tocado ningún botón. El miedo me clavó en la cama, mirando fijamente hacia la puerta, sin atreverme a moverme. Pasaron minutos antes de que reuniera el valor para levantarme y apagarla. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente les pregunté a mis padres si habían escuchado algo, pero no se despertaron en toda la noche. Desde entonces, nunca volví a dormir bien en esa habitación. Incluso años después, cada vez que lo recuerdo, me invade una sensación extraña. Hace un par de años, mi hermano mayor me pidió a mí y a mi entonces novio, ahora esposo, que cuidáramos su casa mientras él y su familia estaban de vacaciones. Las primeras 2 noches transcurrieron sin incidentes, pero en la tercera, algo cambió. Me desperté abruptamente alrededor de las 2 de la madrugada con una sensación abrumadora. Alguien me observaba. No era solo un presentimiento, era como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia hostil. Lo más inquietante era la certeza de que lo que fuera que estuviera allí, no quería que yo estuviera en esa habitación. Me cubrí con las sábanas, conteniendo la respiración, escuchando el violento latido de mi corazón. El tiempo se alargó como si fueran horas hasta que, por fin, el agotamiento me venció y volví a dormirme. A la mañana siguiente salí de esa casa más rápido de lo que había llegado. Cuando le conté a mi novio, él palideció. Resulta que la noche que él había dormido ahí, también sintió esa misma mirada encima de él, pero no me lo había dicho para no asustarme. Decidí regresar esa tarde solo para darle de comer a los animales y marcharme. Pero al subir las escaleras, la sensación regresó. Más intensa que nunca, algo me observaba desde el pasillo. Eché la comida a los gatos y bajé corriendo, sin mirar atrás. Ya en el auto, jadeando, levanté la vista hacia la ventana de la habitación donde había dormido y vi las cortinas moverse, como si alguien acabara de apartarlas.
Una silueta oscura cruzó frente al cristal. Nunca más volví a pisar el piso superior de esa casa. Ocurrió hace poco. Llegué tarde a mi complejo de apartamentos y, al estacionar, noté a un hombre parado frente a la entrada principal. Llevaba una sudadera con capucha, las manos en los bolsillos, la cabeza gacha. No hacía nada, solo estaba ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío, pero seguí adelante. Aparqué atrás y caminé hacia mi edificio, pasando cerca de él. Al girar hacia mi pasillo, el instinto me gritó que algo andaba mal. El vello de mi nuca se erizó. Abrí mi puerta lo más rápido y silenciosamente que pude, pero al voltear para cerrarla, él estaba ahí. A menos de 4 metros, en el pasillo bien iluminado, pero su rostro seguía siendo imposible de distinguir, como si las sombras lo borraran. Lo más aterrador, no había hecho ningún sonido. Para llegar hasta mí en ese tiempo, habría tenido que correr, y yo no escuché ni un paso. Cerraduras echadas, llamé a mi compañero de cuarto y espié por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Nunca supe quién era, o qué era. De niño, iba todos los fines de semana a casa de mis abuelos. Cerca de su hogar había un parque con una hilera de pinos azulados, gigantescos. Un día, mi abuelo nos llevó a mí y a mi primo más allá de esos árboles. Lo que encontramos fue un lugar mágico. Un claro oculto donde el sonido del exterior se apagaba. Solo se escuchaba el agua de una cascada natural y el crujir de las hojas. Atrapábamos ranas entre la vegetación. Volvimos una docena de veces durante años, hasta que un día, simplemente, dejamos de ir. A los 12 años, recordé ese sitio y se lo mencioné a mi abuelo durante la cena. Él no tenía idea de lo que hablaba. Insistí, describiéndolo con detalle, pero su mirada era de pura confusión. Esa misma noche fui al parque. Los pinos seguían ahí, pero cuando me adentré entre ellos, el claro había desaparecido. Solo había un bosque espeso, sin rastro de cascadas ni claros. Nunca encontré una explicación. ¿Cómo pude visitar un lugar que nunca existió? Durante mi infancia, viajábamos frecuentemente a Oklahoma para visitar a familiares. En uno de esos viajes, mi madre me presentó a su bisabuela, June, una mujer dulce de 91 años que vivía en un hogar de ancianos. La visitamos varias veces y siempre fue cariñosa conmigo. En nuestro 10º viaje, la llamamos por teléfono antes de dormir para desearle buenas noches. Esa misma noche, tuve un sueño extrañamente vívido. En él, June estaba en nuestra casa, hablándome con una sonrisa tranquila. «Eres una buena persona», me dijo. «Harás cosas increíbles cuando yo ya no esté. Estoy feliz de haberte conocido y de poder hablar contigo una última vez antes de irme». Desperté con una sensación de paz, pero al llegar a la cocina esa mañana, mi madre me miró seria. «Termina tu desayuno rápido», me dijo. «Tenemos que ir a Oklahoma otra vez». «¿Otra vez? ¿Por qué?», pregunté confundido. Ella respiró hondo antes de responder. «June falleció anoche». Me quedé helado. Le conté mi sueño, pero no me creyó. Durante todo el viaje, no pude dejar de pensar en June, en sus palabras, en cómo algo en mí sabía que era su despedida. Cuando tenía unos 11 años, mi madre y yo visitamos a su novio en una zona no muy segura. Después de cenar, salí al patio trasero a jugar, aunque sin alejarme mucho de la casa. El jardín lindaba con un campo abandonado, lleno de arbustos altos y maleza. Estaba oscuro, pero no le di importancia, hasta que empecé a sentir que me observaban. Al principio lo atribuí a mi imaginación, pero luego los arbustos comenzaron a moverse. No era el viento,
El aire estaba quieto. Me quedé paralizado, mirando fijamente hacia la espesura, cuando algo saltó hacia mí. No era una persona, era una figura humana hecha de estática, como la nieve de una televisión mal sintonizada. No tenía rasgos, ni ropa, solo líneas blancas y negras vibrando en el aire. Corrí hacia la casa, gritando. El novio de mi madre salió con una linterna, revisando los arbustos, pero no había nadie. Cuando les describí lo que vi, me miraron como si estuviera loco. ¿Estática?, repitió el novio de mi madre, incrédulo. Hasta hoy no sé qué fue eso, pero cada vez que recuerdo su forma plana, sin profundidad, como algo que no pertenecía a este mundo, se me eriza la piel. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó, den like y suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima.